Que tengan un excelente día, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, correspondiente al domingo 2 de julio de 2023. Estamos dando inicio al segundo semestre de este año y confiamos en que el Señor nos siga sosteniendo como lo ha hecho hasta aquí. Hoy tendremos el segmento preparado para los niños, a continuación un tiempo de alabanza y adoración, y después la predicación de la palabra a cargo del pastor Yesiel Carvajal, quien nos hablará acerca del mandato de Jesús de llevar el Evangelio a todo el mundo. Queremos dejar este tiempo en manos del Señor y esperamos que sea de edificación para sus vidas. Disfrutémoslo juntos. Buenos días, mis niños y mis niñas. En la clase de hoy vamos a tener algo muy especial: tiempo para descansar. A ver, veamos, ¿qué dice la Biblia primero sobre el tiempo? En el libro de Eclesiastés, que está en el Antiguo Testamento y fue escrito por Salomón, dice así: En este mundo todo tiene su hora, hay un momento para todo cuanto ocurre. Eso está en Eclesiastés 3:1. Y hoy vamos a analizar en qué momento estamos. Estamos al fin del año, ¿no es cierto? Terminaron las clases. Nosotros vamos a tener oportunidad de estar en casita y estar de vacaciones. Con esto no quiero decir que todo fue fácil en el año escolar. Yo reconozco que hay materias que a veces nos cuestan más que otras y que posiblemente no todo el año escolar estuvimos felices. También en algún momento estuvimos un poco tristes. Pero si nos ponemos a pensar, de los errores aprendemos más que de los aciertos, y la tristeza también nos hace saber acerca de nuestras debilidades. Por eso es importante en este momento celebrar que hayamos terminado un año escolar, que ya estamos de vacaciones y que trabajamos y que nos esforzamos en este año. Y como decía en la Biblia, todo tiene su momento. Y también este momento sí, podemos jugar más. Pero en estas vacaciones también podríamos dedicar a estar más en familia. Preocuparnos por nuestra mascota, bañarlo, sacarlo a pasear. Y si hacemos un plan y vamos a visitar a nuestros abuelos, tal vez le decimos a nuestra abuelita que nos enseñe a tejer. Y podemos colaborar más en casa, preparando tal vez ese rico pastel que nos gusta tanto, saliendo a pasear y conocer las lindas creaciones que tiene Dios para nosotros. Alimentarnos bien es algo que no debemos descuidar. Tenemos que procurar hacerlo siempre. Por esto, vamos a poner en manos de Dios nuestro tiempo en estas vacaciones. Vamos a dedicarle también momentos a Dios. Vamos a orar y vamos a alabarle siempre. Y si hacemos un plan para nuestras vacaciones, vamos a escribir las actividades que nos gustaría hacer en este tiempo que Dios nos regala. Vamos a hacer tal vez alguna cosa que podamos hacer sentir bien a alguien, como llevar una carta a alguien que no hemos visto durante mucho tiempo. Que tengan unas lindas vacaciones y que disfruten esta semana. Adiós. Todo el día puedo encontrar a Jesús, un milagro Él desea obrar en mi ser. En la Biblia voy a encontrar el camino que me lleva a Él. Nuevo corazón puedo tener por la sangre de Jesús en la cruz. Nuevo corazón puedo tener por la gracia
Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, dilo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, sí, muévete en mí.
se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente y en tu corazón y dile: Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor, deja que el Espíritu de Dios se mueva. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, de otras iglesias fraternas y hermanas que nos siguen a través de esta red social, amigos y amigas que nos siguen por la enseñanza de la palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos a este mes de julio del año 2023, en que pues estamos ya cerrando el primer semestre del año. ¿Qué les parece? El tiempo vuela rápido. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie. Las cosas que pasan día a día en el mundo nos hace pensar, hermanos y hermanas, y no solo a nosotros, a mucha gente que no necesariamente está en el mundo, en el ámbito de la iglesia, de la fe, que el fin de las cosas, de la vida, del mundo se avecina a una velocidad acelerada. Usted y yo sabemos eso. Vivimos tiempos en que, por ejemplo, el cambio climático y la destrucción del planeta, entre otras muchas cosas, aceleran el fin de la creación con todas las formas de vida que en ella hay. Decir lo que estoy diciendo en ningún momento es algo exagerado, algo pues loco, no, es la verdad. Por ello es necesario que la iglesia reflexione en estos temas, pero escuchen, no a la luz del amarillismo, no a la luz del fatalismo, sino a la luz de compromisos y demandas que Jesús de Nazaret hizo a sus seguidores, a los que creyeron en Él, a los que creeríamos en Él, a los que creerán en Él y le seguirán y le seguiremos como nosotros ante el inminente fin de todas las cosas. Sí, podemos ver cómo tanto adelanto tecnológico está destruyendo la creación. Podemos ver la sobreexplotación de los recursos. Podemos ver el deshielo de los grandes glaciares. Ya estamos viviendo sequías, altas olas de calor, entre otras cosas que preocupan, pues todo esto incide en la calidad de vida, en la alimentación, en la generación y seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. La tarea de hablar de la buena noticia del reino, del evangelio del reino de Dios, en medio de todas estas realidades, se hace inaplazable. Es una tarea urgente. Este día, el primer domingo de julio del 2023, vamos a empezar una nueva serie titulada Compartiendo la buena noticia. Compartiendo la buena noticia. ¿Será que todas las noticias son malas? No. Nosotros creemos que ahí sí hay una buena noticia. Domingo a domingo veremos una faceta de este compartir de la buena noticia desde la palabra de Dios, desde luego, desde la cual pues nos inspiraremos, nos dejaremos guiar, y la idea es que lleguemos a movilizarnos hacia una práctica de compartir la buena noticia del evangelio del reino de Dios
en nuestros contextos cotidianos y diarios, más allá de donde usted esté, de quién usted sea, de a qué se dedique, más allá de cualquier aspecto, que la palabra nos guíe a compartir la buena noticia del Evangelio del Reino de Dios en este mes desde el acercamiento a la palabra en medio de todo este acelerado fin de todas las cosas. El día de hoy lo haremos analizando un texto en que Jesús enseña sobre la necesidad de arrepentirse y llevar fruto, pues de manera hermosa, clara y tajante enseña que sin arrepentimiento se termina mal. Sin arrepentimiento se termina mal. Abramos la palabra de Dios al Evangelio de Lucas, capítulo 13, vamos a leer los 9 primeros versículos. Lucas, capítulo 13, verso del 1 al 9. La palabra de Dios dice así: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también otra parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Palabra del Señor para nosotros. Aquí está Jesús, hablando, enseñando. Y hay un grupo, como dice el texto, que se le acercan a Jesús. Aquí hay algo interesante, hermanos y hermanas. No olvide lo que hemos dicho con anterioridad en otras oportunidades. Lucas hace una investigación muy minuciosa para registrar en orden los eventos de las cosas ciertísimas que ocurrieron cuando Jesús vino. Y él cita estos datos históricos, de estas luchas políticas internas que habían de galileos contra el Imperio Romano. Y le citan 2 datos de la noticia del momento a Jesús. Verso 1 y 2 del capítulo 13 de Lucas que acabamos de leer, en que hacen referencia a 2 desastres de los que, hermanos y hermanas, no tenemos mayor información, ni en los evangelios, ni en la historia en sí, pero se pueden hacer ciertas conjeturas. En primer lugar, el asunto de los galileos a los que asesinó Pilato en medio de sus sacrificios. Ese es el primer tema. Como ya hemos visto, los galileos eran bastante propensos a meterse en líos políticos porque tenían un carácter muy nacionalista, se inflamaban fácilmente los galileos, los que habitaban al norte de Palestina. Por aquel tiempo Pilato había tenido serios problemas. Había decidido que Jerusalén necesitaba renovar
y mejorar su provisión de agua. Por lo tanto, propuso financiar la construcción con parte del dinero que se recaudaba en el templo de los judíos. Era una buena causa y el gasto estaba más que justificado, pero ante la mera sugerencia de que se usara el dinero del templo, los judíos se rebelaron. Ese era un tema delicado políticamente hablando. Se rebelaron. Cuando empezaron a amotinarse multitudes para oponerse a esa decisión política de Pilatos, él ordenó a sus soldados camuflarse. Les ordenó ponerse mantos encima de su uniforme para meterse entre la multitud para disuadirla. Estos datos que estoy citando ahora son datos de investigación histórica. Y sin duda a eso se refiere este tema que estamos viendo. Se les dijo a los soldados romanos que llevaran garrotes en vez de espadas. Y a la señal convenida tenían que caer sobre la multitud, dispersarlas para evitar un levantamiento. Esto de los levantamientos civiles es algo muy común en países como América Latina y en otros países también como Rusia, ya sabemos eso, pero vamos al texto. Esa decisión política de Pilatos de financiar una obra civil muy necesaria, pero con fondos del templo, levantó al pueblo galileo. Y hubo toda una concentración, pero ahí estaban infiltrados soldados romanos, quienes a la señal convenida pues arremetieron con mucha violencia sobre la gente, y hay datos de que muchos murieron ese día. Es así. Seguro que habrían galileos mezclados en el asunto. Pero es posible que aquí esté la clave. Se ha sugerido que eran hombres que habían aceptado trabajar para Pilatos en aquel odiado acueducto. Y en ese caso el dinero que ganaban pertenecía a Dios. Y había que devolvérselo, porque se lo habían robado. Y puede que se hubiese corrido la voz entre la gente de que se les había caído encima la torre porque se habían prestado a hacer un trabajo que Dios no aprobaba. Entonces, la primera masacre fue en la sublevación y después parece que parte de la edificación se cayó y bueno, la gente interpretó que porque estaban ganando ese dinero que provenía del templo para hacer esa obra civil, esa torre les había caído encima. Pero aquí hay más que un problema histórico en el pasaje. Atención, ya me voy adentrando más al texto. Los judíos consideraban que el pecado y sufrimiento estaban inseparablemente unidos. El pecado de traicionar, de coger dineros del templo para hacer una obra civil, tendría que ser castigado en alguna manera, según esa mentalidad judía. Y esto de que la torre se cayó, de que hubo un derramamiento de sangre, por más que haya sido el pueblo, eran consecuencias inevitables del pecado. El pecado, por ende, traía sufrimiento en la mentalidad de los judíos. Pero Jesús sigue diciendo, versículo 3, que si los que le estaban escuchando no se arrepentían, también iban a perecer. ¿Qué quería decir? Una cosa está fuera de duda, y es que Jesús previó y predijo la destrucción de Jerusalén, que sucedió el año 70 después de él, justamente. Jesús sabía muy bien que si los judíos seguían con sus intrigas, revoluciones, conspiraciones y ambiciones políticas, sencillamente iban a cometer un suicidio nacional. Jesús sabía, a fin de cuentas, que Roma iba a intervenir y acabar con la nación. Y eso fue lo que sucedió. Porque hubo muchos movimientos políticos de guerrilla contra Roma. Así que lo que Jesús quería decir era que si la nación judía seguía buscando un reino terrenal y rechazando el reino de Dios, solo podían tener un fin. Bueno, en medio de esa discusión, atención, no estoy perdiendo el tiempo. Estoy predicando el texto de Lucas 13, 1 y 2. Es una pregunta histórica, ¿qué pasó ahí? Y saben que en medio de esta situación muy judía,
muy de la noticia del momento en tiempos de Jesús, él ve ahí una magnífica oportunidad para insertar una parábola y para dejar una gran enseñanza, justamente en este contexto de ese diálogo. Y la enseñanza que Jesús quiere dejar lo va a hacer a través de una parábola, magistralmente como solo él lo sabía hacer. Y quiere dejar claramente establecido que sin arrepentimiento se termina mal. En el versículo 5, Jesús les dice claramente: si ustedes que están con esta inquietud de ver esta mortandad que ha pasado, primero a manos de los romanos, segundo porque se ha caído una torre encima de los que edificaban con los dineros sagrados, bueno, si ustedes no se arrepienten, igual ustedes van a morir, van a perecer igualmente, les dice en el verso 5. Y ahí Jesús inserta una parábola. Otra versión dice: Jesús les propuso una parábola. Qué hermoso. Verso 6. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Qué hermoso. En medio de esta situación de preocupación por la muerte de estos galileos que se rebelaron contra Pilatos, en medio de este comentario de coyuntura política, que se ha caído una edificación sobre aquellos que estaban trabajando en el acueducto, Jesús les dice: ustedes también pueden morir, van a terminar igual si no se arrepienten. Y aquí inserta la parábola de la higuera, la que acabamos de leer, en donde hay 4 o 5 principios tan importantes, hermanos y hermanas, para la misión de la iglesia en estos tiempos duros, donde el final de las cosas se está acercando, tal como lo hemos dicho. Primera enseñanza: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Hermanos y hermanas, esta higuera es del Señor. Primera enseñanza: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Esa higuera le pertenece al Señor de la viña. Mucho se discute y se comenta quién es la viña. Unos dicen que la viña es Israel, otros dicen que la viña es la iglesia. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Tú y yo somos la viña del Señor. Somos la higuera del Señor, perdón. Tú y yo somos la higuera del Señor, que estamos plantados en el viñedo del Señor por pura gracia. Entonces nunca olvides, la higuera es del Señor. Tú y yo somos del Señor. Cuando alguien reconoce a Jesucristo, cuando alguien se declara pecador, insuficiente ante Dios y decide confesarle sus pecados y decide invitarle a su vida y decide entronizarlo como Señor y Salvador y le invita y se sujeta y empieza el seguimiento, el crecimiento en la palabra, en su voluntad, ese momento es una higuera del Señor. Pero ¿saben qué? El dueño de la viña va a su viña y se acerca a la higuera, porque segunda cosa importante, la higuera debe dar fruto. La higuera debe dar fruto. Y vino a buscar fruto en ella, dice el versículo 6. El Señor, dueño de la viña, pasa por la higuera y se acerca a ver si es que hay fruto en ella. Ay, hermanos, la higuera debe dar frutos. Toda higuera sembrada en el viñedo del Señor debe dar fruto. Muchas veces podemos pasar años
en la iglesia. Podemos pasar mucho tiempo en la obra del Señor, pero nuestra vida está conformada a un culto presencial, a un culto digital, pero nada más. Sépalo, usted es higuera del Señor si tiene a Cristo en su corazón, y usted como higuera del Señor debe dar frutos, porque el Señor, dueño de la viña, se acerca a la higuera a ver si es que hay fruto. Esto le dice Jesús a aquellos hombres judíos preocupados por las matanzas de Pilato, por esa caída de esta construcción del acueducto. Bueno, ustedes pueden terminar mal también. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un viñedo donde hay higueras. Segundo, ¿por qué? Porque la higuera es visitada por su Señor para ver si es que hay fruto. Evidentemente, en primera instancia ahí, esto se refiere a ellos como judíos, pero extensivamente la palabra de Dios, por tener alcance eterno, se refiere a los que somos hijos e hijas de Dios. La higuera debe dar frutos. Pueden haber higueras grandes, hermosas, pero sin fruto. Pero ¿saben qué? Hay otra tercera enseñanza importante. El dueño de la higuera siempre espera fruto. Puede sonarle redundante a usted. La higuera es del Señor, la higuera debe dar frutos, pero el dueño de la higuera siempre espera el fruto, siempre se acerca a ver, ya pues, te estoy dando terreno aquí dentro de mi viñedo. Bueno, ¿qué frutos tienes para mí? Siempre el dueño de la higuera espera fruto. Hermano y hermana, por favor, piense en esto. El Señor siempre está esperando y viendo en usted, en su vida, qué ministerio hace, qué fruto está dando de bendición para otros y para otras. ¿O es una viña que se conformó a estar sembrada en el huerto del Señor y se acabó? Usted es del Señor, la higuera debe dar frutos, usted debe dar frutos, y el dueño de la higuera siempre espera fruto. Yo soy del Señor, yo debo dar frutos, y el dueño de la higuera, que soy yo, siempre espera que yo dé frutos. La cuarta enseñanza, tremendo, escuche, tal como dice el texto. Miren qué pasa. Verso 7. El dueño de la higuera dice al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Córtala. Miren cómo habla el dueño de la higuera. Cómo habla el dueño del viñedo al jardinero, al viñador. Le dice: mira, 3 años que vengo y esto sigue aquí, este aparato, pero no da fruto. Córtala. Hermanos y hermanas, el cuarto principio es: la higuera es siempre podada y es cortada cuando no da fruto. Oiga, esto es tan importante decirlo, porque el evangelio del reino de Dios avanza con higueras que se declaran propiedad del Señor. Avanza con higueras que dan fruto. Avanza con higueras que dan fruto a su Señor cuando lo busca. Avanza con higueras que son podadas, pero ¿sabe qué? Que en el peor de los momentos pueden ser cortadas. ¿Por qué? Porque han llegado a un estado de improductividad total. Han llegado a un estado de conformismo total. No hay fruto. Y la higuera puede ser cortada. Hay un quinto principio que dice el texto. Miren la pregunta del verso 7. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, el dueño del viñedo dice: aquí está esta higuera, pero está ocupando espacio de manera intrascendente, no hace nada. Quita espacio en la tierra, córtala. Es decir, que la higuera que no da frutos termina por estorbar. Higueras que no dan fruto estorban el avance del proyecto del reino de Dios. A veces las higueras que no dan fruto, ¿saben a qué se dedican? A criticar a los demás,
a levantar falsos rumores contra los demás, a estar juzgando los otros ministerios de la iglesia. Se creen con suficiente autoridad de desautorizar a otros que están apasionadamente tratando de llevar fruto. Por eso el Señor dice, está ocupando espacio. La higuera que no da frutos estorba, mejor córtala. Hermanos y hermanas, muchos creen equivocadamente que el cristianismo es una religión de gente que tuvo una experiencia mística algún rato y llegaron y se sentaron cómodamente a recibir, y ahí están en ciertos ejercicios espirituales, inspiradores, místicos, de orar, de cantar y nada más. Hermanos, aquí estamos viendo cómo Jesús, ante un grupo de judíos que le comentan preocupados, mira, Pilatos ha matado a galileos que se levantaron, y aquellos que construían ese acueducto se les cayó encima y se han muerto. Y Jesús les dice, y ustedes van a terminar igual. Y aprovecha la oportunidad para decir, hey, Israel en primera instancia es la higuera del Señor. Deben llevar fruto. Yo como dueño espero frutos. Pero puede ser que los corte porque no veo nada. Más vale que están estorbando mi proyecto. Hágalo extensivo usted a mí hoy, porque esta parábola es aplicable el día de hoy. Las lecciones de la higuera, que dice que sin arrepentimiento se termina mal, son tan aplicables hoy para la iglesia como pueblo de Dios, porque tú y yo somos higuera del Señor. Si nacimos de nuevo por la fe en Cristo, estamos en su viñedo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso demanda que la higuera debe dar frutos, debemos frutos. La higuera da higos, y qué lindo es ver un higo ya, ¿no? Una breva madura, estilando miel. Qué bendición, uno se acerca y se la come ahí al pie de la mata, da frutos. Pero acá el caso es que el dueño del viñedo llegó 3 años consecutivos y ahí seguía la higuera bien parada, bien bonita, pero sin frutos. El dueño de la higuera siempre espera que tú y yo demos frutos en su obra, porque de lo contrario, Él pide que nos corten. ¿Por qué? Porque nos volvemos gente estorbosa, gente que no da frutos pero mantiene un espacio dentro del viñedo. Ay, hermanos y hermanas, y aquí hay algo maravilloso, algo tremendamente importante. Verso 8. Él entonces, hablando del viñador, respondiendo le dijo, verso 8 y 9, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ay, hermanos, entra en diálogo el jardinero, el viñador con el dueño de la viña. Y le dice, Señor, no la cortes todavía. Dale un añito más y yo voy a cuidarla. Voy a poner agua alrededor de ella y después de un año tú vienes. Y si mismo no da fruto, la cortas. Y si da fruto, enhorabuena por ella. Hay un principio eterno, hermanos, que es el siguiente. Todavía hay tiempo para la higuera, porque el fin de los tiempos está por llegar, pero todavía hay tiempo. Es ahora. Es ahora. Que esas higueras que son del Señor, que esas higueras que deben dar fruto, que esas higueras que son visitadas por el Señor para ver el fruto, que esas higueras que pueden ser cortadas y podadas, que esas higueras que no están dando frutos y están estorbando en el proyecto del reino de Dios, es tiempo de que esas higueras den el primer fruto, que es el fruto de arrepentimiento. Basta ya de ser iglesias cómodas, de ser cristianos solo criticones, que no hacemos nada y nada. Es momento de empezar a hablar el evangelio del reino de Dios, pero previamente dando un fruto de arrepentimiento, porque estamos contra el tiempo. Esta higuera tiene un año más y si no, córtala, dice. El primer fruto que deberíamos dar el día de hoy es de arrepentimiento. Ya no de estar echando la culpa a los otros, ya no, sino de ponernos delante del Señor, pedir perdón,
por haber sido higueras estériles, por haber sido higueras que ocuparon solo espacio y no dieron nada para el Señor. Y ese será el primer fruto. Pero después no podemos conformarnos con eso. Tendremos que compartir con otros, porque sin arrepentimiento se termina mal. Para que así como nosotros nos arrepentimos como primer fruto de la higuera, también los demás se arrepientan, se quebranten delante de Dios y acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Esas son las lecciones de la higuera el día de hoy. Así enseñaba Jesús al pueblo, a través de enseñanzas como estas. Esa es la parábola que el Señor nos da a nosotros este día para decir: tú y yo somos higuera del Señor. La higuera debe dar frutos. El dueño de la higuera siempre espera fruto. La higuera es podada por no dar fruto. La higuera que no da frutos estorba. Pero bendito sea el Señor, aún hay tiempo para la higuera. ¿Qué vas a hacer con esta enseñanza en tu vida? ¿Qué higuera eres tú? Esta mañana te invito a que des el primer fruto como higuera estéril, que es un fruto de arrepentimiento. Arrepiéntete y después haz un nuevo compromiso. Las lecciones de la higuera deben plantear serios retos de revisión y compromiso en nuestra vida. ¿Qué clase de higuera soy, Señor, delante de ti? ¿Soy una higuera que me considero propiedad de Jesucristo? ¿Estoy consciente que debo llevar fruto? Tengo temor, respeto a mi Dios que permanentemente viene a chequear si estoy dando frutos. Tengo cierto recelo, respeto de que el Señor no encuentre nada en mí. Quizás solamente plagas, garrapatas y qué sé yo dentro de la plaga. Y no somos una higuera que bendice, sino que solamente está, cuidado, puede ser podado. Pero bendito sea el Señor, todavía hay tiempo. 1 año más, dice el Señor. Y después vendrá otra vez, o a recibir su fruto, o a podarnos. Esta mañana, este día, esta noche, cualquier hora donde tú veas esta palabra, te invito a que lleves el primer fruto de arrepentimiento. Arrepiéntete si no has sido una higuera verde, floreciente, productiva, que bendice a otros con frutos dulces de bendición del reino de Dios. Y quiero pedirte que después de ese fruto de arrepentimiento llevemos fruto compartiendo a otra gente que no conoce el evangelio del reino de Dios, la buena noticia del reino. Quiero compartirles algo y después oramos. Con esto termino. Hay un pequeño centro comercial donde yo hago compras con mi esposa, con la familia. Y yo tengo ya una amistad con una de las señoras que cuida ahí el parqueadero. Sé su nombre. Siempre que ella me ve llegar se acerca, saludamos. Y la penúltima vez que fui, la noté muy desmejorada físicamente. Y se acercó muy triste: estoy enferma. Tengo una fibrosis quística pulmonar crónica. Es por tanto respirar smog aquí, en este parqueadero. Estoy enferma, mire cómo estoy de mal. Y saca la mascarilla y tenía el rostro inflamado, terrible. Y ayer que estuve allí otra vez, cada vez peor, me acerqué, empezamos a hablar. Y ahí, hermanos, no es fácil, lo admito. Ahí en el parqueadero, mientras los carros se movían, le dije: usted necesita de Jesucristo para salvación y para sanidad. Y ella me cambiaba el tema, yo sentía que debía. Hermana, le dije, usted necesita salvación y sanidad y solo Jesucristo lo puede hacer. Quiero invitarle a que aquí, parados, usted hable con Jesús. ¿Quiere hacerlo? Bueno, me dijo. Y empezamos a orar. Ayúdeme a orar por ella, se llama Miriam. Que Dios toque su cuerpo. Que a pesar
de su enfermedad, de su edad, ella sea una higuera. Porque el Señor puede tocar un cuerpo enfermo, puede llamar a un hombre o una mujer pecadora en los últimos momentos de su vida para convertirla en una higuera hermosa, productiva para su reino. Oremos, pidamos perdón, demos el primer fruto de arrepentimiento y después empecemos a hablar el evangelio del reino de Dios. Señor, gracias por este día. Toca con tu palabra, Santo Espíritu, que ha sido expuesta a hombres y mujeres a través de esta red social. Señor, si hay hombres, mujeres que te conocen, pero son higueras estériles, ten misericordia, no cortes todavía, Señor, y que este día haya un fruto de arrepentimiento. Nos arrepentimos, Padre, a veces pensamos que estamos menos mal que otros, igual pereceremos si no nos arrepentimos el día de hoy. Señor, perdona nuestros pecados, nuestra indiferencia, nuestra apatía, en el peor de los casos, nuestra vergüenza que a veces tenemos de abrir la boca y compartir el evangelio. Señor, esta mañana, este día, esta noche, queremos que nos uses para llevar fruto de bendición a hombres y mujeres que no te conocen. Siempre hay gente necesitada, siempre hay gente que necesita oír el evangelio, que desde donde estemos lo hagamos, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Y que el fruto de arrepentimiento de cada persona este día te honre, te glorifique. Y que el compromiso de hablar a otros el evangelio te honre y te honremos, Señor, hasta que tú vengas. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por este tiempo. Que seamos higueras, que nos consideramos del Señor, que demos fruto para Él y que el fruto de arrepentimiento de hoy genere bendición en su vida y en los demás. Dios les bendiga. La palabra del Señor nos ha planteado un reto en esta mañana. Esperamos que todos nosotros podamos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y bien, vamos llegando al cierre de este culto virtual. Les agradecemos por acompañarnos siempre, por compartir también estos videos con sus seres queridos, para que puedan ellos también recibir la palabra del Señor. Y agradecemos de la misma manera a todos quienes a través de sus diezmos y ofrendas pueden sostener la vida ministerial de nuestra iglesia. Por eso aparece en la pantalla la cuenta bancaria de la iglesia en la que se pueden realizar los depósitos o transferencias, así como el correo electrónico para el envío de los comprobantes que permiten llevar un adecuado registro de estos aportes. Tengan la confianza de que estos son empleados siempre para bendecir a quienes más lo necesitan, así como sostener pues la tarea de los siervos. Y que en esta semana el Señor les bendiga, les guarde a cada uno de ustedes y nos permita pues seguirles sirviendo hasta que Él así lo disponga. Un abrazo fraterno y hasta la próxima oportunidad.